Mi nombre es Santiago Pogutá, mi código es 6416288 y a continuación les vamos a explicar el caso de la huida de Aida Merlano. Mi nombre es Juan Sebastián Pulido Chía. El día de hoy les voy a hablar sobre el caso de Aida Merlano, su fuga y su captura, y la llamamos una fuga de película. En primer lugar, para escoger el tema, nos basamos en tres variables. Uno, que fuese actual, que en este momento estuviera ocurriendo en la actualidad coyuntural de la sociedad en ese momento. Segundo, que tuviera un fuerte impacto en la sociedad, y pues claramente se está hablando de una serie de acciones y dinámicas de instituciones gubernamentales, de altos gobernantes de Colombia y pues de una ex senadora que estaba en la cárcel. El segundo, que fuese un caso de interés, que para la sociedad este tema fuese de interés, que tuvieran dudas, que tuvieran preguntas y así. En segundo lugar, lo que hicimos fue analizar la relación de fuerzas que había. Entonces tomamos un concepto de Gramsci que dice: un momento sucesivo de la relación en las que las fuerzas políticas, es decir, la valoración del grado de homogeneidad, autoconciencia y organización alcanzado por los diferentes grupos sociales. Entonces, ¿en qué momento estas instituciones, cada persona que está involucrada en este caso y pues diferentes sectores de la sociedad en ese momento comienzan a unirse pues para comenzar a analizar, para ver cómo fueron las dinámicas en ese momento, de cómo fue que ocurrió el acontecimiento? Siguiendo con eso, para las prácticas sociales e institucionales pusimos tres temas primordiales, que era la corrupción, las instituciones débiles y el poder político. Y cómo estas tres prácticas sociales llevan o tienen relación para el fin del acontecimiento que fue la fuga de Aida Merlano, y cómo estas instituciones, cómo este nivel de corrupción y cómo estas dinámicas sociales e institucionales fueron las que fueron aptas para poder desarrollar esta fuga. Siguiendo con esto, el poder político lo analizamos. Lo que quisimos hacer fue un movimiento jerárquico de cómo fueron estas dinámicas del poder para poder llegar a la última acción, que era la fuga, y pues la fuga sin testigos, sin alguna prueba contundente, a excepción de las cámaras, pero pues fue una excepción que no están dentro de estas relaciones de poder que nosotros quisimos analizar. Entonces, en primer lugar, ponemos el poder político, y de este poder político desglosamos la corrupción, los intereses personales y la presión política. ¿Por qué la corrupción? Pues porque claramente en Colombia vivimos en un contexto altamente corrupto, donde tal vez ha llegado a normalizar, y el hecho de tener tanta corrupción ha facilitado muchas veces para que irregularidades pasen como si fuese algo normal. En segundo lugar, los intereses personales. Entonces, lo que quisimos mostrar era cómo los intereses personales priman por encima de intereses institucionales, de intereses políticos y de intereses del mismo gobierno, y cómo este mismo poder político puede llegar a las personas a tener más poder que algunas instituciones. Y en tercer lugar, la presión política. Entonces, está bien relacionado con los intereses personales. Al tener un poder político y unos intereses personales, pues es donde hacemos el switch y decimos, bueno, la persona tiene un interés personal y además de eso tiene un poder y tiene una presión política que puede ejercer sobre algunas otras personas, y en esa forma su interés personal pues se puede desarrollar. Y ya después de estas tres sacamos instituciones estatales y personas naturales. ¿Por qué tomamos estas dos? Primero, en instituciones estatales, haciendo énfasis más en el IMPEC, y cómo esta institución estatal es cómplice, ayuda y facilita este tipo de acciones corruptas en la sociedad. Y también personas naturales, que son las personas que están debajo de las personas que ya hemos nombrado, que son las que tienen intereses personales, pero también poder político, y cómo ellas son presionadas para poder ejercer esas acciones. Bueno, siguiendo con esto, en la presencia o ocultamiento de las contradicciones, en primer lugar tenemos el Centro Médico de la Sabana. Entonces, se analizaba de cómo Aida Merlano puede salir de la cárcel para ir a un consultorio médico, y este consultorio médico no tener
la normativa correcta pues para poder atender a una persona que en ese momento está privada de su libertad, de cómo va a ser el protocolo de ingreso, de salida, de espera. Y así, en primer lugar tenemos al Centro Médico de la Sabana y pues en este caso a sus profesionales. La segunda institución que tenemos es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, que es el INPEC, y como una serie de acciones, una serie de decisiones antes del traslado son las que facilitan esta huida. Entonces, desde un primer momento tenemos a un comandante que da la orden de que la seguridad de Aida Merlano disminuya, y en segundo lugar no hay un protocolo claro de cómo va a ser cuando lleguen al centro médico, cómo se va a bajar, cómo se va a llevar al consultorio. Entonces, en este caso es como cuando hay un ocultamiento de las contradicciones y detrás de la acción hay una serie de conductas que van a probar o van a facilitar esta acción, pues en este caso la huida. Y siguiendo con esto, encontramos de cómo este suceso había cambiado o había tenido como un choque, una confrontación o había tenido una relevancia en la sociedad. Entonces, a raíz de que comenzamos a hacer como una serie de análisis de las personas que pensaban, de que habían dicho algunos medios, así, encontramos algo que lo dice la Silla Vacía como medio independiente, que se llama el efecto Aida. Debemos tener en cuenta que para cuando Aida Merlano fue capturada, en ese momento las votaciones nacionales para alcaldías y gobernaciones estaban muy cerca. Entonces, como las maquinarias políticas en este momento, pues porque las declaraciones que estaba dando Aida Merlano comenzaban a nombrar a estas personas tan importantes para la política nacional, entonces de cómo las maquinarias políticas comenzaron a cambiar la forma en la que hacían política, en la que, pues sin acusar a nadie, hacían compra de votos, cómo comenzaron a cambiar estas dinámicas. Y la Silla Vacía se atreve a afirmar que el efecto Aida, aunque no fue el único que tuvo relevancia en las votaciones nacionales, sí tuvo cierto protagonismo, ya que por primera vez en la historia grandes partidos políticos como el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido del Centro Democrático, que son las maquinarias más fuertes que tiene el país en el nivel de política, bajaron su poder. No quiere decir que hayan perdido en las urnas. Sin embargo, en muchos departamentos y en muchos municipios sí se hizo un cambio y se cambió a partidos alternativos. Entonces a esto lo llaman el efecto Aida, y pues lo quisimos reflejar como una consecuencia que esta situación tuvo a la sociedad y en qué momento pues sí tuvo algún protagonismo, tuvo alguna importancia en las dinámicas políticas del país. Frente a los fenómenos de articulación, encontramos en este caso un fenómeno A y un fenómeno B. Es por eso que, bueno, el fenómeno A se puede encontrar como las falencias del INPEC, en este caso las irregularidades que ha tenido frente a la huida de Aida Merlano, tales como las del capitán del INPEC, David Alexander Cárdenas, el cual facilitó las medidas de seguridad y las disminuyó para que fuera muchísimo más fácil la huida, pues, de ella al consultorio. Bueno, llegamos al punto de la explicación de las categorías de análisis que fueron expuestas en el trabajo. Entre ellas está el acontecimiento, pues que es la huida del consultorio. Encontramos también los actores, como protagonistas pues encontramos a Aida Merlano. La parte de los aliados encontramos a el capitán del INPEC, David Alexander Cárdenas, y sus familiares que le acompañaron al centro odontológico. Bueno, también encontramos a los opositores, pues que en este caso sería el INPEC. Como tal se centra en el capitán David Cárdenas, el cual pues en un principio estaba custodiando a Aida Merlano debido a su condena de 15 años por la compra ilegal de votos, pero que al final se dio debido a que, por así decirlo, se ve como un privilegios, como un respeto a los personajes políticos, y el cual facilitó las medidas de seguridad para que Aida Merlano pudiera huir más fácilmente. Como destinatarios tenemos, digamos, podría decirse que a los familiares también de Aida Merlano, en este caso pues la hija, la cual pues en este cierto punto del caso de ella se le retribuyó como una cómplice de que ella sabía información o tenía el paradero, digamos, de su madre,
Y también en este caso se puede también meter ahí al capitán del IMPEC, puesto que de alguna otra manera por recibir un beneficio por parte de Aya Merlano, a la final resultó. Y ya bueno, para concluir, se puede deducir que en estos casos pues es muy importante que los entes de seguridad pertinentes, los cuales están custodiando a personajes políticos, eh, tengan la capacidad de ser más estrictos, por así decirlo, y pues se puede identificar como ciertos privilegios frente a estas personas. Entonces en este caso pues podría ser mejorar los protocolos de seguridad, pues los cuales hacen que sea más fácil o un poco más complicado, digamos, que lleguen a pasar este tipo de casos frente a lo que se hablaba, pues digamos, de los temas de corrupción, eh, con los personajes políticos. También pues se puede evidenciar pues que el proceso de la huida del consultorio de Amerlano fue pues fue planeada, venía siendo planeada por los diferentes cómplices que había, sus aliados, y de alguna u otra manera fue exitosa. Es por eso pues que se deben mejorar, digamos, como ya había mencionado anteriormente, esos protocolos, precisamente para que no hayan estos inconvenientes. Y no solo eso, sino pues para que se pueda infringir un poco más la ley, eh, frente a la situación pues en la que se está viviendo actualmente. Pues siendo acusado y suspendido pues del IMPEC.